tercera ponencia, exploramos cómo la segunda generación extiende, refina y además considera algunas inconsistencias y problemas de la primera generación. La tercera generación confronta a una crisis, una encrucijada que presenta las opciones de entrar a la posmodernidad o volver a las escrituras y además adelanta nuevos acercamientos importantes para un mundo ya posmoderno. Consideramos a Doyeweerd y a Vollenhoven como los iniciadores del movimiento, profundamente marcados y desafiados por las filosofías neocantianas de Alemania. Vimos que el propio Doyeweerd admite que no habría podido desarrollar su sistema sin la filosofía de su época, incluido Kant, y, sin embargo, sostiene que Kant estaba completamente equivocado al pensar que se podía sostener un razonamiento autónomo, porque nosotros somos criaturas dependientes de Dios. Dios es el centro de la verdad, y cuando tratamos de construir nuestras propias realidades, descubrimos que no son tan reales como pensábamos. Por eso, la oposición principal se dirige contra la autonomía del pensamiento, partiendo de la convicción de que uno debe orientarse desde el cristianismo para ver el mundo como realmente es. También observamos que el propio Kant entendía, siguiendo a Hume, que no era posible vivir la vida sin ciertas verdades que la ciencia no podía demostrar, pero que sin ellas ni siquiera podríamos usar la razón, la ciencia y todo lo demás. Uno de los primeros autores que me impresiona dentro de la segunda generación es Coleto. Si mal no recuerdo, es francés, pero posee una notable claridad para explorar las inquietudes internas del sistema. Recuerden que, cuando cae la modernidad bajo la crítica posmoderna, ciertas cosas comienzan a rechazarse. Y en América Latina ustedes han vivido eso con claridad. Se rechaza la idea de ideologías arquitectónicas o enciclopédicas, donde todo queda ordenado con nitidez dentro de un solo sistema. Esto lo vimos en el mundo de las ciencias, en el mundo de las ciencias sociales y también en el mundo teológico. Además, se rechaza la separación rígida entre subjetividad y objetividad. Se reconoce que nosotros somos cambiados por lo que vemos y que aquello que vemos también es afectado por la manera en que lo observamos. No se puede separar por completo lo subjetivo de lo objetivo. Todos miramos con lentes y eso, en cierto sentido, ya lo había dicho Calvino desde el principio. Francamente, eso es también lo que insisten Duyevere y Vollenhoven, aunque quizá usan, sin ser plenamente conscientes de ello, ciertos elementos conceptuales que provienen de ese ambiente neocantiano. Cuando llegamos a Coleto, vemos que esa lógica moderna de clasificar todo en compartimentos pequeños, organizarlo en una estructura y analizar cada parte por separado, empieza a ceder ante una visión más holística, una visión que admite el misterio y que admite las preguntas. Allí entra Coletto, y lo primero que pregunta es, ¿y qué de las escrituras? Porque como decía Doyewert, no son las escrituras en sí mismas, sino la fe cristiana intuida por medio de las escrituras la que constituye la base. Coleto es uno entre varios que responden, no, realmente necesitamos exégesis. Y necesitamos exégesis no solo en la teología, sino en todas las ciencias. Necesitamos ir directamente a las escrituras. Vollenhoven ya tenía una orientación más cercana a la exégesis. Existe un excelente artículo de Coleto sobre el uso diverso de las escrituras entre la primera generación. Este fue también uno de los conflictos o de los diálogos mayores entre Van Til y Doyeweerd. Coleto también cree que todas las partes, las modalidades y las distintas esferas del conocimiento tienen un interrelacionamiento dinámico. Cada una transforma a las otras. No se puede separar totalmente la biología de la teología, porque la teología y la biología se interconectan y se influyen mutuamente. Por eso, la relación entre filosofía, teología y cosmovisión se vuelve de inmediato un problema central, tanto en Coleto como en Walters aquí en las Américas. Coleto critica los modelos que convierten a la teología en una disciplina mediadora o reina.
rechaza la idea de Tomás de Aquino, pero tampoco quiere que la filosofía se convierta en la mediadora exclusiva, porque existe la tendencia de que la filosofía pase a ser la reina de las ciencias. Más bien hay un artículo de uno de los reformacionales que se titula La ciencia de las ciencias, la filosofía, y él quiere colocar también la cosmovisión como un filtro determinante. ¿Qué tiene que ver la cosmovisión con los motivos base? Para Coleto, la integración recíproca entre las ciencias y los modos de experiencia ocurre en la presencia de Dios. Así, Coleto desarrolla un modelo de red en el que cosmovisión, motivos base, filosofía y ciencias especiales, incluida la teología, interactúan entre sí. Algo similar ocurre en Europa con Klapwijk. Klapwijk también comienza a pensar que quizá la idea de antítesis en Dooyeweerd sea demasiado rígida. Quizá deberíamos orientarnos más hacia presuposiciones y menos hacia motivos base. Quizá debemos intercambiar más con la manera en que la historia cambia nuestra forma de pensar. Dooyeweerd pensaba que había desarrollado una filosofía universal y exenta de los movimientos filosóficos históricos. Vollenhoven no tanto. Klapwijk dice, no, sí hay diferencias. Hay diferencias en culturas, hay diferencias en épocas. La historicidad es real, pero no puede ser tampoco un relativismo. Una de las cosas que me gustan de Klapwijk, y esto lo dejo aquí para un momento futuro, es que señala algo que ha faltado entre los reformacionales, pese a la insistencia de Kuyper: una doctrina de la ley moral, una doctrina de la naturaleza humana y una reflexión sobre lo que podemos aprender de las leyes naturales en relación con la ética y posiblemente incluso con el gobierno. Además, es uno de los pocos que llega a dialogar con el neomarxismo, particularmente con la escuela de Frankfurt. De nuevo, no me siento del todo identificado con la segunda generación, pero creo que están haciendo las preguntas correctas. Están cuestionando lo que debe ser cuestionado del sistema de Dooyeweerd, sobre todo después de la crítica posmoderna y de la caída de las estructuras de la modernidad. Ahora bien, Walters es un personaje importante y especial, en parte porque también se le lee en español. Varios de ustedes probablemente ya han visto o han oído hablar de creación recuperada. En Walters comienzan a modificarse un poco las ideas de Dooyeweerd y Vollenhoven. Por ejemplo, en vez de usar la palabra ley, como vimos en la imagen de la casa de dos plantas de Dooyeweerd, comienza a hablar de normas creacionales. Eso ya se acerca más al lenguaje al que los reformados estamos acostumbrados. Hay revelación general y hay leyes que vienen por medio de la creación. Y, en vez de hablar del corazón supratemporal y de los motivos base, comienza a hablar de cosmovisión. También habla de las modalidades no tanto como un concepto ontológico, es decir, de lo que las cosas son, sino como un concepto de análisis útil para comprender el mundo que tenemos alrededor. Walters se preocupa mucho de que la filosofía esté tomando nuevamente el lugar central, de modo que todo tenga que pasar por la filosofía, incluso la teología. Le inquieta también profundamente la importancia fundamental de las escrituras y el hecho de que, en Toronto en particular, algunos se estaban distanciando del sentido claro de las escrituras. Además, en el tiempo de Walters comenzaron a entrar ciertas corrientes de teología posmoderna e ideología de género, y eso le incomodó bastante. De nuevo aparece aquí una deriva epistemológica y hermenéutica, particularmente en figuras como Hart, que intentaban introducir determinadas corrientes en la Iglesia. Walters se preocupaba por la filosofía, se preocupaba por el lenguaje excesivamente complejo y por una terminología que hacía todo más difícil de lo necesario. A veces nos perdemos en las definiciones de la filosofía reformacional. Para quien domina el lenguaje técnico, todo parece natural, para el resto parece griego, y quisiéramos que se nos hablara con más claridad. Ese fue Walters. Walters insistía que todo esto sirviera más para la transformación del mundo y no solamente para debates universitarios. Quería una perspectiva misional.
Allí es donde se pone al lado de dos pensadores mucho más jóvenes, ambos provenientes de Sudáfrica, Gohin y Bartholomew. Gohin vivía ya en los Estados Unidos. Bartholomew se mudó a Inglaterra. Ambos compartían una preocupación concreta, la necesidad de volver a las escrituras. Tal era el aprecio de Walters por las escrituras que dejó la escuela de Toronto y se fue a lo que hoy es la Universidad de Redeemer, en Canadá. Allí dejó de enseñar filosofía para dedicarse al Antiguo Testamento, particularmente a la arqueología y a las lenguas de la antigüedad. Es curioso, además, que Walters nunca llegó a enseñar su propio libro Creación Recuperada, porque tan pronto lo escribió, se fue a Redeemer y se dedicó al Antiguo Testamento. Ahora bien, según Walters, ¿cuál fue la relación entre Do Ye Weird y Kant? Walters escribe un artículo muy interesante sobre el ambiente intelectual de Do Ye Weird y sus raíces. No lo acusa de sincretismo, no se trata de eso. Se trata más bien de reconocer que ese era el mundo que Do Ye Weird entendía como el mundo real. Vivía en un contexto en el que prácticamente todos eran neocantianos, y Walters formula una generalización muy útil. La cosmovisión subyacente al pensamiento de Dooyeweerd se encuentra en continuidad esencial con la visión del neocalvinismo, mientras que la elaboración filosófica de esa visión está construida fundamentalmente con herramientas conceptuales tomadas de la filosofía alemana, principalmente del neocantianismo y, en segundo lugar, de la fenomenología. Es decir, Walters celebra la cosmovisión de Dooyeweerd, pero reconoce que su filosofía tiene antecedentes kantianos. Incluso la idea doyeweerdiana del corazón supratemporal guarda una gran semejanza con la idea kantiana del ego trascendental. Ambos intentan resolver el mismo problema. ¿Cómo puedo vivir en un mundo que no es puramente material si la ciencia solamente me ayuda con lo material? ¿Cómo puedo existir en el noumenon y al mismo tiempo hacer ciencia y filosofía en el fenómeno? Por eso puede formularse una breve comparación entre Dooyeweerd y Kant. El punto más importante está al final, la dimensión religiosa. Kant se cree estructuralmente neutral, con una razón autónoma. Dooyeweerd dice explícitamente que el ser humano es religioso. El corazón se orienta hacia Dios o hacia un ídolo. Y en eso creo todos estaríamos de acuerdo. El contraste puede expresarse así. Para Kant hay una estructura universal de la racionalidad. Para Dooyeweerd hay un centro creatural dependiente de Dios, no una estructura racional autónoma. Dooyeweerd reemplaza el ego trascendental de Kant con el corazón supratemporal, desplazando el centro de la síntesis teórica desde una estructura racional autónoma hacia un centro religioso de la existencia humana orientado a Dios. La idea clave es que Kant fundamenta la unidad en la razón, mientras que Dooyeweerd la fundamenta en el corazón religioso. De nuevo, se trata de algo en lo que deberíamos poder unir esfuerzos, especialmente en este mundo posmoderno donde todo está en juego. Uno de mis favoritos es Pedro Steen. Escribió una tesis que lamentablemente no se puede traducir bien por computadora porque el texto no tiene suficiente claridad, pero probablemente sea el primer escrito reformacional que me hizo ponerme de pie y gritar, Gloria a Dios, porque Steen no se apasiona solamente por creación, caída y redención, sino también por la consumación, por el nuevo cielo y la nueva tierra como fin de la historia. En parte, esto tiene que ver con sus estudios en Westminster, donde estudió los pactos bajo Klein. Steen es uno de los últimos representantes de la segunda generación y Walters lo aprecia particularmente porque fue muy capaz de enseñar filosofía reformacional a no holandeses, es decir, a personas fuera del ambiente neocalvinista. Steen critica con fuerza la doctrina del corazón supratemporal. Esta idea de que aquello que integra al ser humano, su corazón, no está en el tiempo ni en el espacio,
sino en un lugar fuera del tiempo y del espacio, delante de la presencia de Dios, le parece profundamente problemática. Incluso sostiene que la distinción entre un centro supratemporal y una existencia temporal puede leerse como una reintroducción del patrón naturaleza-gracia. En otras palabras, de una forma u otra, estaríamos regresando a algo muy semejante a Tomás de Aquino. Aunque Steen intenta explicar la intención de Dooyeweerd, concluye que esta estructura crea una escisión antropológica que la escritura no respalda. Y verán que hay un gran número de reformacionales que no aceptan esta idea del corazón supratemporal, comenzando con Vollenhoven. De modo que, aunque algunos critican esto como si fuera característico de todo el movimiento reformacional, en realidad es algo más propio de Dooyeweerd que del movimiento en general. También es muy interesante el contraste que Steen establece en relación con el tiempo. Le incomoda mucho la idea de que Dios viva en un lugar atemporal, fuera del tiempo y del espacio, mientras nosotros vivimos en otro nivel temporal. Dice que eso es muy complicado y francamente suena un poco griego. Ahora bien, no pretende decir si Dios tiene o no secuencia de experiencia, no conoce la ontología divina de manera exhaustiva, pero sí insiste en esto. Las escrituras no nos presentan un Dios fuera de la experiencia humana. Solamente conocemos a Dios en relación con sus hechos en este mundo, en el tiempo y el espacio con nosotros, manifestándose como nuestro mediador, nuestro creador y nuestro soberano a través de nuestras experiencias. Steen observa además algo muy sugerente. Platón tenía una palabra acronos, sin tiempo. Según Platón, las formas ideales, de las cuales el mundo material no es más que una sombra, existirían en un ámbito sin tiempo. Pero Steen nota que las escrituras no usan esa palabra platónica, sino ainios, que significa sempiterno, vida sin fin, edades de las edades. Eso no pretende decir algo ontológico exhaustivo sobre Dios. Lo que quiere decir es que lo único que sabemos de Dios es que vive con nosotros, nos acompaña en nuestra historia, se relaciona con nosotros en la historia, está comprometido con la historia y se nos da a conocer en ella. Dios es incomprensible, pero no incognoscible. Lo podemos conocer aunque no lo podamos abarcar. Y esta idea platónica, cuando se lleva demasiado lejos, termina haciéndonos cuestionar si realmente conocemos algo de Dios. Steen incluye con claridad este cuarto movimiento en la historia de la redención. No solamente creación, caída y redención, sino también consumación. En esta vida estamos experimentando lo que N. T. Wright llamaría una escatología inaugurada que todavía espera su consumación. Estamos en el por mientras, entre la inauguración del reino y la consumación del reino, y todo lo que hacemos en nuestras vocaciones y en nuestro culto mira siempre hacia el reino final. Con eso desplaza la tradición hacia un marco más narrativo, más bíblico y más teológico. Y aquí comenzamos a ver un énfasis importante en la teología bíblica. Es interesante que la teología bíblica sea enfatizada por muchos reformacionales. Por ejemplo, Spikeman en su teología reformacional insiste en la necesidad de hacer teología bíblica y no solamente sistemática, y afirma que la teología bíblica debe ser prioritaria. Sin embargo, no hace propiamente teología bíblica. De hecho, cuando cita teólogos bíblicos, cita a Ridderbos, que no es reformacional, o a Berkouwer, que tampoco lo es. Steve Bishop, a quien ya hemos mencionado como parte de la tercera generación, reconoce esto y dice: como reformacionales tenemos que volver a la teología bíblica y no dejar que otros lo hagan. Nosotros tenemos que dedicarnos a la teología bíblica. Allí empieza a perfilarse ya la tercera generación. Y aquí viene lo que personalmente más me identifica. En parte porque yo me crié insatisfecho con el cientificismo y el racionalismo, y en parte por haber crecido en América Latina. Desde el principio disfruté la crítica posmoderna de la modernidad.
No adopto la posmodernidad sin más, pero sí creo que su crítica a la modernidad es válida, y en ese contexto sucede algo importante. En una reunión de reformacionales están presentes los dos jóvenes sudafricanos, Bartholomew y Gohin, y comienzan a hablar de ideologías de género, de posmodernidad, de teología posmoderna, de una cultura en la que se dice que la teología ya no es importante y que solo hay que amarnos unos a otros, como si las cosas pudieran cambiar indefinidamente con el tiempo, y ellos se quedan alarmados. Bartholomew y Gohin critican entonces la tradición reformacional porque se volvió demasiado filosófica, perdió la narrativa bíblica, diluyó la antítesis, se encerró en sí misma y se desconectó de la misión. Por eso proponen una reconstrucción bíblico-misional. Y esa última palabra es importante. La filosofía reformacional y la comunidad reformacional han tenido siempre la tendencia de volverse demasiado filosóficas y perder el propósito. ¿Y cuál es el propósito? La misión, la transformación del mundo, poner todas las cosas bajo la soberanía de Dios. Podemos pasarnos debatiendo a nivel universitario y no tener realmente ministerio. Allí es donde Bartholomew y Gohin dicen, aquí necesitamos un cambio radical. Walters ya había comenzado a caminar en esa dirección y de inmediato se suma a estos dos. Juntos subrayan la pérdida de la narrativa bíblica como marco maestro, la erosión de la antítesis bíblica, es decir, la convicción de que, como cristianos, vemos el mundo de manera distinta y no podemos simplemente hacer síntesis con cualquier sistema. El peligro de un sistema cerrado, la desconexión entre filosofía y misión y la necesidad de una reconstrucción bíblica y misional. ¿Cuál es entonces el resultado? En la tercera edición de Creación Recuperada, si uno mira la introducción, allí mismo Walters recomienda el pensamiento de Gohin y de Bartholomew. Particularmente, Gohin fue impactado por un misionero presbiteriano que fue a la India y allí aplicó toda su misionología. Cómo entender la cultura india y cómo presentar el Evangelio en ese contexto. Luego se jubiló, volvió a Inglaterra y se dio cuenta de que Inglaterra se estaba secularizando y que las mismas herramientas que había usado en la India debía usarlas ahora en Gran Bretaña, porque allí también tenía que contextualizar el Evangelio para ateos racionalistas. Entonces escribe un libro titulado Insensatez a los griegos. Gohin toma eso y dice, eso es lo que necesitamos. En la práctica, Walters está admitiendo que su propio enfoque ha sido enriquecido y corregido por esta nueva generación y está pasando la antorcha hacia una visión más bíblico-teológica, misional y global del movimiento reformacional. Eso es importante. Su gesto confirma que el futuro de la tradición no está en la expansión del sistema filosófico, sino en su integración humilde dentro de la gran narrativa de las Escrituras. Mi deseo es que mis hermanos reformacionales de México me acompañaran a mí, a Walters y a Gohin en este cambio de enfoque, para pasar de sistemas filosóficos a estrategias misionales. ¿Qué resultado tiene esto en Gohin? Gohin cambia por completo su comprensión de la teología. Recuerdan que para muchos reformacionales la filosofía venía primero y después la teología. Pues aquí se anticipa un cambio importante. Lo primero son las escrituras. Después viene la teología bíblica, la exégesis. Sigue una cosmovisión cristiana. Nuestra perspectiva es transformada por medio de la exégesis. Sobre la base de esa exégesis y de esa transformación de nuestra perspectiva, entramos con filosofía y con teología sistemática a analizar lo que podemos saber de las escrituras y de nuestro contexto. Y finalmente, todo eso se comunica a las demás ciencias, biología, sociología, psicología. Gohin no está sugiriendo que no exista ese intercambio en red del que hablaba Coleto. Todo lo contrario. Esto me recuerda un poco al espiral hermenéutico de René Padilla. Tomamos la exégesis bíblica, volvemos a nuestro contexto, vemos la misión de Dios en nuestro mundo, volvemos a las escrituras y seguimos dando la vuelta. Sin embargo, hay una secuencia y esa secuencia importa.
Aquí entra también uno de los libros que más he disfrutado y enseñado últimamente, Encontrando tu lugar en el drama de Dios. No he visto otro libro igual sobre cosmovisión. En vez de trabajar solamente con la estructura creación, caída, redención y consumación, Gohen utiliza el mismo bosquejo de las escrituras en términos de pacto, viendo los pactos como diferentes etapas o actos de un teatro. Y dice, en esencia, que ahora tienes que ubicar tu propia vida, tu significado, tu propósito y tu sentido de ser dentro de los propósitos de Dios. Es un libro muy bueno sobre cómo una teología bíblica puede servir de fundamento para la cosmovisión. De nuevo, con gusto diría que me encantaría que los reformacionales en México se apropiaran de este concepto de Gojín, que tomaran la batuta y la bandera y que nos dirigieran en este esfuerzo. No termino de entender por qué en América Latina querríamos volver a una estructura alemana, que es en el fondo lo que representa buena parte de la filosofía de Doyewirth. No encaja fácilmente en nuestro contexto. Quizá cabía hace 60 o 70 años, cuando todavía podía haber kantianos en las universidades latinoamericanas, pero en términos generales, el espíritu latino es muy diferente y, me parece, está mucho más adaptado a lo que estamos viendo hoy en América Latina. Y aquí quiero leer esta gráfica tal como aparece. Este giro narrativo tiene una ventaja estratégica decisiva. Habla el lenguaje de las culturas contemporáneas. En el occidente posmoderno, donde la sospecha hacia metarrelatos abstractos es profunda, una cosmovisión presentada como historia vivida, no como sistema conceptual, resulta más creíble, más humana y más relacional. La gente ya no confía en estructuras racionalistas, pero sí responde a relatos que ofrecen identidad, pertenencia y misión. Gohin logra comunicar la verdad bíblica sin caer en el intelectualismo moderno ni en el relativismo posmoderno. La propuesta de Gohin no intenta ganar un debate intelectual, sino invitar a las personas a habitar una historia más verdadera y más humana, algo que resuena con la sensibilidad posmoderna hacia lo relacional, lo estético y lo comunitario. Y yo añadiría esto. Se parece mucho más a García Márquez que a Berkhoff. En América Latina conviven elementos premodernos, modernos y posmodernos. Si quieren pensar en esto, recuerden a Canclini y su idea de culturas híbridas. Mientras que en Occidente hubo, en cierta medida, una secuencia de premoderno, moderno y posmoderno, en América Latina todo se vive a la vez, entrando y saliendo de uno y otro. Precisamente por eso, este enfoque es todavía más adecuado entre nosotros. Y vale la pena repetir también esta formulación. En América Latina, donde conviven elementos premodernos, modernos y posmodernos, este enfoque es aún más adecuado. Las culturas híbridas latinoamericanas piensan y sienten narrativamente. Familia, memoria, símbolos, prácticas, rituales, historias de sufrimiento y esperanza. Las sociedades latinoamericanas ya piensan en clave narrativa, conecta con la experiencia vital, honra la dimensión comunitaria y permite discernir los sincretismos sin imponer un esquema conceptual ajeno. La historia bíblica se vuelve un marco que integra lo popular, lo moderno y lo global sin perder la centralidad del reino, en contextos donde la modernidad nunca logró imponerse plenamente y donde la posmodernidad llega mezclada con tradiciones populares. Una cosmovisión narrativa y misional ofrece un puente real para la formación, la misión y la transformación cultural. Ese es, en buena medida, el desafío, y por eso he tratado de enamorar a los reformacionales de esta visión, porque podrían ser aliados importantes si asumiéramos juntos este rumbo.